Hola a todos, soy David Villar y bienvenidos al módulo de dermatología que lo vamos a dividir en tres partes. Primero vamos a hablar del tipo de información que habría que recoger en un caso clínico y cómo describiríamos las lesiones. Y esta parte es esencial para poder llegar a un diagnóstico. Y obviamente, pues si no tenemos un diagnóstico, nos va a quedar difícil diseñar un tratamiento adecuado. En una segunda parte veremos cuáles son los problemas o dermatopatías más corrientes y su tratamiento. Y en la tercera parte vamos a hablar sobre aspectos concretos de farmacología de los productos que se usan más corrientes para terapia de piel. Toda la información del módulo prácticamente está en esta página web de dermatología clínica veterinaria, que es de una universidad española. Como ven, en la parte de la izquierda lo han dividido en tres secciones: una primera de semiología, una segunda de dermatopatías, un gran número de casos clínicos, tanto de pequeños como de grandes especies, y existen unos artículos muy buenos de todo lo relacionado con dermatología veterinaria. Si teclean en el icono de semiología, se les abre esta otra ventana, y aquí están las principales lesiones de la piel. Si pinchan en cada uno de esas lesiones, se les va a abrir una fotografía y una descripción del tipo de lesión. A continuación vamos a ver algunas de las principales a las que conviene estar familiarizados y vamos a hacer una descripción de lesiones en un animal. Y como les decía anteriormente, es imprescindible esta parte porque nos va a ayudar mucho a la hora de establecer un diagnóstico diferencial de cuáles las causas más probables de esa lesión. Si empezamos hablando sobre la morfología de la lesión, podríamos referirnos a la tonalidad o el color de esa piel. Si está enrojecida, pues normalmente decimos que está eritematosa por un mayor aflujo de sangre. Obviamente, si hay rotura de vasos sanguíneos y extravasación fuera, pues habría una hemorragia, y en ese caso pues decimos que existen equimosis o petequias dependiendo del tamaño de la hemorragia. Es importante referirse al tipo de sudado. No es lo mismo que la lesión sea de tipo húmedo que sea de tipo seca. Si existe, por ejemplo, una pioderma profunda exudativa, ahí se está perdiendo mucho suero por toda la superficie corporal y existe una inflamación aguda que es mucho más grave que si el tipo de lesión pues fuese de tipo seca. Por ejemplo, si hablamos de secreción oleosa, como ocurre por ejemplo en los casos de seborrea húmeda, ahí se está produciendo un aumento de la secreción de las glándulas sebáceas, aumenta esa grasa en la piel y eso pues favorece la proliferación no solo de bacterias sino también de levaduras, en concreto la Malassezia pachydermis, que es una de las infecciones también corrientes en los perros. Cuando nos referíamos a la elasticidad, decíamos que si el animal está deshidratado, a la hora de pellizcar la piel, esta se va a retraer lentamente. Entonces, pues es un indicador del estado de hidratación del animal. Con respecto al grosor, si existe, por ejemplo, un aumento del grosor, este puede ser por una hiperkeratosis, es decir, que lo que aumenta es el estrato córneo de esa piel. Eso es muy característico en perros que tienen, por ejemplo, sarna demodécica. Si por el contrario el grosor de la piel está disminuido, está muy delgadita, pues eso suele ocurrir, por ejemplo, en casos de hiperadrenocorticismo o un síndrome de Cushing. Los corticoides básicamente lo que hacen es atrofiar la piel. Si existe ausencia de pelo, pues eso es otro dato importante que hay que recoger. Decimos que existe una alopecia. Con respecto a la extensión de las lesiones y su localización, esto nos puede ser muy indicativo. Por poner un ejemplo, si existe una dermatitis de origen alérgico, pues la localización suele ser en las patas de los perros y también en lo que es la región facial, a nivel del hocico y a nivel de la región periocular.
y normalmente también suele ir asociado con bastante picor, como veremos posteriormente. Si la localización es en ambos flancos, es decir, es bilateral y existe una alopecia, pues el origen a menudo está relacionado con problemas de endocrinopatías. Por tanto, es importante hacer referencia al tamaño de esa lesión, si es focal, si es multifocal, si es difusa y obviamente la zona del cuerpo en la que está localizada. Con respecto a la sensibilidad, pues si está aumentado el dolor, decimos que existe una hiperestesia y puede ocurrir lo contrario. Imagínense que es una herida muy profunda, que ha habido mucha pérdida tanto de la epidermis como de la dermis y ha destruido las terminaciones nerviosas nociceptivas. Ahí pues lo que puede existir es una hipoestesia, es decir, una ausencia de dolor. Cuando hablamos de parestesias normalmente nos referimos a sensaciones morbosas de la piel y que en los animales pues se van a manifestar como prurito, es decir, picor intenso. La evolución de esa lesión también es importante. Hay algunas que evolucionan lentamente, como serían por ejemplo las dermatomicosis por hongos, y otras que aparecen y evolucionan bruscamente, como serían por ejemplo las dermatitis agudas húmedas. Entonces toda esa información es importante recogerla. Con respecto a la raza, podríamos poner el ejemplo de los intertrigos, es decir, las infecciones de los pliegues cutáneos en razas como por ejemplo los braquicéfalos o los Sharpei, que tienen pliegues por todo el cuerpo. En ese pliegue no está bien ventilada la piel, aumenta la temperatura, se acumulan secreciones que no se eliminan fácilmente y todo eso pues favorece la proliferación, por ejemplo, de malasesia. Hay dermatopatías también que van asociadas con la edad. Si hablamos, por ejemplo, del impétigo, que es infección superficial de la piel de los cachorritos, pues es una enfermedad normalmente asociada con mala higiene, pero que por otra parte suele ser autolimitante, aunque no la tratemos, pues con la edad pues desaparece. Si hablamos de alergias, pues lo normal es que se presenten en animales entre 6 meses y 3 años de edad. Con respecto al estado reproductivo, pues obviamente si hablamos de una alopecia por un hiperestrogenismo, pues va a tratarse de una hembra normalmente que no ha sido castrada. Y obviamente pues conviene saber si ese animal vive aislado o está en contacto con otros animales que le puedan contagiar, por ejemplo una sarna, ya sea sarcóptica o demodécica. Aquí tenemos una lesión bastante corriente, que es una pápula, y que como ven consiste en una lesión pequeña, circunscrita. Cuando se palpa se nota sólida, puede estar plana o con cierta elevación por encima de la superficie de la piel, y es un reflejo de una condensación de la epidermis o de la dermis superficial. Como ven ahí es una lesión eritematosa. Cuando confluyen varias pápulas se dice que existe una placa, como tienen ahí en la imagen del centro. Aquí habría que decir pues que existe una lesión circunscrita de alrededor de 2 centímetros de diámetro, en lo que lo único que se observa es que existe una alopecia y lo que es la piel parece bastante intacta. Este tipo de lesión lo primero que nos haría pensar es en hongos, en un segundo lugar, pero a mucha distancia, una posible infección por estafilococos u otro tipo de bacterias. Si tenemos una lesión circunscrita, plana, que no se aprecia cuando la tocamos y como ven es de mayor de 1 centímetro, que lo único que se caracteriza es por un cambio de color de la piel, vean que sí, ahí existe una hiperpigmentación, pues esto recibe normalmente el nombre de mácula o mancha dependiendo del tamaño. Ahí sería más bien una mancha. Cuando tenemos una lesión que consiste en una elevación pequeña y circunscrita de la epidermis y que está llena de pus, es decir, solo se afecta la parte superficial de la piel, lo que es la epidermis, ese tipo de lesión sería una pústula. Esto es característico, por ejemplo, del impétigo de los cachorritos, como mencionaba anteriormente. Si ese acceso fuese más profundo, ya afecta lo que es la dermis o los folículos pilosos que están en la dermis, pues normalmente ya hablamos de accesos.
Este tipo de lesión probablemente todo el mundo la conoce. Una masa sólida originada por la desecación de sudado de sangre, pus, medicamentos que hayamos aplicado ahí en esa zona y que está adherida a la superficie cutánea. ¿Cuál sería el nombre de esa lesión? Pues obviamente costras. Cuando decimos que existe una seborrea, lo que está aumentada es la descamación de la piel. ¿En qué consiste la descamación de la piel? Pues ahí lo tienen, son láminas blancas, amarillas o grisáceas que se desprenden espontáneamente de la capa córnea de la piel. El nombre que reciben pues es de escamas. Y ahí, como ven, pues parece que es un tipo de seborrea de tipo seco. No hay un aumento de la producción de grasa en ese pelo, que normalmente pues estaría todo adherido y normalmente tiene un olor muy nauseabundo o rancio. Si vemos que esas escamas tienen forma circular, puede que hayan surgido de romperse una vesícula, una bulla o una pústula. El nombre que reciben pues es de collarete, como si fuera un collar. Cuando hablamos de una cavidad limitada por una pared conjuntiva tapizada por un epitelio por el interior y que tiene un contenido fluido o semisólido, a la palpación pues normalmente está blando, se nota fluctuoso el interior y eso pues normalmente recibe el nombre de quiste. Si se trata de una masa sólida, como si fuera una tumoración, normalmente decimos que es un nódulo. Este tipo de lesión todo el mundo tiene que estar familiarizado con ella. Arriba, ¿cuál sería? Una pérdida superficial que no se extiende más allá de la epidermis, respetando la membrana basal y que normalmente cura sin dejar una cicatriz. Pues básicamente eso sería una erosión. Y en la parte de abajo, que ya se afecta la dermis, es decir, la parte donde están los vasos sanguíneos, y como ven ahí hay una mayor pérdida de tejido, pues obviamente eso ya sería una úlcera. Aquí tenemos lo que puede ser un quiste o bien un nódulo, dependiendo de cuál sea el contenido que hay en el interior. Esta imagen la obtuve después de rasurar el pelo en la región dorsolumbar de un gato que tuve que se llamaba Yogi. Se estaba rascando mucho ahí en la base de la cola y que, como ven, cuando quitamos el pelo pues aparecen numerosas pápulas. Ahí es el sitio preferido para las pulgas chupar sangre, y si ven un animal que se rasca mucho en esa zona del cuerpo, lo primero que tienen que pensar es que tiene pulgas. Puede ocurrir que si el animal es alérgico a la picadura de las pulgas, pues ese tipo de lesiones se extiendan por todo el cuerpo, y también puede ocurrir que el animal se produzca lesiones secundarias por el mismo rascado y se le produzca una dermatitis aguda, húmeda, ya por una infección con bacterias que ya están ahí en la piel. En la segunda presentación ya hablaremos de cada tipo de dermatopatías, incluidas las parasitarias, como son por las pulgas, y también las alergias. Muchas de ellas están causadas también por infestaciones de pulgas.